Introducción al estudio del marfil. Iniciamos el estudio del marfil en una serie de vídeos que vamos a ver a lo largo de varios días. La definición de marfil viene siendo usada científicamente para indicar una sustancia blanca que forma uno de los principales elementos de los dientes, que es la dentina. De hecho, en muchos animales, pues prácticamente dentina y marfil son sinónimos. Existen muchas variedades de marfil. En el mercado mundial cada vez es un producto más raro, más caro y más exclusivo. Se considera marfil, por tanto, a los dientes de cualquier vertebrado. De hecho, existe marfil humano, pero en realidad solo se comercializa, desde el punto de vista legal e ilegal, los dientes grandes del elefante africano, del elefante índico y del mamut principalmente. En principio, de estos tres animales solo se van a utilizar los incisivos, aunque también se pueden llegar a utilizar los molares. El mejor marfil es el de colmillo de elefante, es decir, que no deja de ser un diente vulgar. Pero también se utiliza marfil de otros animales, de cachalote, de hipopótamo, de jabalí, de morsa, de narval. Pero cuando hablamos de marfil como norma, cuando no se dice nada, estamos hablando de marfil de elefante. De hecho, según las leyes internacionales, ya bastante antiguas, que datan del año 1939 y 1950 de la legislación francesa, en joyería se está obligado a adjetivar el marfil si no es de elefante y, por supuesto, se prohíbe vender bajo el nombre de marfil todo aquel material que no sea de imitación. Propiedades físicas del marfil. La composición básicamente es dentina, es decir, fosfato tricálcico, fosfato de magnesio, carbonato cálcico, y es la que va a formar la base de los dientes. El marfil es básicamente materia orgánica y hidroxifosfatos de calcio que prácticamente van a coincidir en su formulación con lo que se denomina apatito, es decir, 64% de fosfato cálcico, 24% de materia orgánica, 10% de proteína elástica, 1% de carbonato cálcico y 1% de agua. Estamos hablando que el marfil tiene una dureza en la escala de Mohs entre 2,5 y 2,7. La dureza del marfil se encuentra exactamente entre 2,5 y 2,75. Y la experiencia de los que trabajan el marfil ha llevado a distinguir dos tipos de marfiles. Lo que es el marfil duro o brillante, que es mucho más difícil de tallar, y luego el marfil blando, que resulta ser un marfil mucho más fuerte y mucho más resistente a los cambios de temperatura y más complicado que tenga grietas. El marfil indio es siempre más blando y más blanco que el marfil africano. El índice de refracción de este material está entre 1,52 y 1,55. Su densidad es variable dependiendo del animal. Si hablamos del elefante, está entre 1,70 y 1,80. El resto son marfiles más densos, de 1,80 a 1,90, o incluso la morsa se sitúa aproximadamente en 1,93. El color va de blanco al crema y con el tiempo se vuelve más amarillento, casi marrón, y en algunos casos puede llegar a tener una coloración prácticamente negra. Es un material que muchas veces en placas es translúcido, tiene cierta flexibilidad, lo que permite trabajarlo de manera adecuada, es difícil de fracturar, pero es un material tenaz y elástico, y bajo los ultravioleta da una fluorescencia de color azulado que muchas veces permite hacer ciertas identificaciones. Cuidados e imitaciones más frecuentes del marfil. El marfil es un compuesto muy delicado y enseguida penetra la suciedad.
Cuidados e imitaciones más frecuentes del marfil. El marfil es un compuesto muy delicado y enseguida penetra la suciedad en su interior. No se debe exponer a fuentes de calor y tampoco se debe tener mucho tiempo en agua. El sudor afecta también mucho al marfil. Se puede limpiar con alcohol o el denominado blanco de España, pero con agua y jabón es más que suficiente. Las imitaciones más frecuentes que podemos llegar a tener es el cuerno o asta de ciervo, distintos tipos de huesos, el marfil vegetal, que es la nuez de corozo, materiales con estructura córnea como es el cuerno de rinoceronte, que en realidad es pelo, pasta de yeso teñida y luego recubierta de cera, que es una imitación muy mala, distintos tipos de plásticos, como puede ser la caseína o el celuloide, el Rhinoplax vigil, que es un pájaro cerótido que habita en Filipinas, Java y Sumatra, que tiene un pico curvo con una protuberancia, que se utiliza como imitación de marfil y que no da fluorescencia. Y el vidrio.